no podés pretender, o sea, no estás yendo a ver el paisaje Un solamente, ratito, ¿no? de fondo. Si querés ver el paisaje, anda a otra No, playa. bueno, pero los paradores ponen música ya per se. Bueno, pero si vas a ver, encima sí, está sí, la sí. música del parador más la música que vos llevas tu super parlante, no. No, eso respeto. Bueno, veías ahí, Ignacio, las playas, ¿no? ¿Cómo ves la Sí. temporada? Te pregunto en términos de gente, movimiento turístico, la economía, ¿no? Lo decíamos con Gaby en el pase, algunos indicios de lo que puede llegar a ser la inflación de diciembre más cercana al 30 que al 20. Totalmente. Bueno, hay una caída muy fuerte en los ingresos reales de los argentinos. El tema siempre, lo que queda a ver en la costa es si la demanda de los que no se pueden ir afuera o deciden no irse afuera, porque claramente también el tipo de cambio, el dólar tarjeta está muy alto, no compensa esa falta de ocupación que puede llegar a haber, ¿no? O sea, siempre la pregunta es esa. Hay reportes, ¿no?, de que está cayendo, se están cancelando reservas, todo, pero hay que ver siempre hasta el final de la temporada, me parece, o hasta fin de enero, no sabes la tendencia. Bien, Parece, ¿no? y decíamos, ¿no?, algunos números, quizás la Ciudad de Buenos Aires como un anticipo, un preludio, 21,1 para cerrar el mes de diciembre, no tocando los 200, pero ahí, 198, es un 200 en definitiva. ¿Qué podemos esperar a nivel nacional, sobre todo con la frase del presidente en el fin de semana, la ¿no?, hablando de un numerazo? La expectativa es que esté entre 20 y 30, quizá más cerca de 30%, que en enero esté un poco por debajo de eso, o sea menor a la de diciembre, pero que igual el acumulado va a dar 60%, ¿no?, de los primeros 2 meses de gestión del gobierno. Y el tema es que todo esto se está dando con varios factores, ¿no? Pero uno es la liberación del sistema de precios, ¿no? Directamente muchos precios regulados que ahora tienen, las empresas tienen espacio como para ir recomponiéndolos después de mucho tiempo de atraso. Decisión de haber ajustado precios de tarifas también, que van a llegar, o sea, no todo, ¿no? Pero por ejemplo, bueno, prepagas, combustibles. Después que va a haber nuevas tarifas que se ajusten hasta marzo, seguramente febrero o marzo, de energía. Y después también, bueno, el efecto de la devaluación, no sé, el traslado a precios que es muy rápido. Y todo lo que podemos ver de efectos de segunda ronda, ¿no? Porque todo eso son precios que tienen impacto en los insumos de muchos sectores de la cadena productiva, con lo cual en los próximos meses también, por más que sean movimientos que se dan de una sola vez, de un momento a otro, y que no deberían, o sea, sí te ponen el nivel de precios más alto, pero no necesariamente repercutan en una inflación sostenida en los próximos meses. Es solamente ajuste de tarifas que se dan de una sola vez. Igual en los próximos meses puede haber efectos de segunda ronda cuando se trasladan a los costos de cada uno de los sectores. Y la gran pregunta es si la política monetaria va a convalidar eso o no, porque para que sea sostenida la inflación, para que sigamos viendo estos niveles, tendría que haber un Banco Central muy laxo, muy flexible, que vaya convalidando toda, o sea, la expansión de dinero al mismo ritmo que van aumentando los precios y que entonces no se logre esta batalla contra la inflación. Lo que parece es que el gobierno está decidido a hacer un ajuste en la política monetaria que trate de contener esto en los próximos meses, ¿no? Que del lado de la política monetaria sí va a haber una respuesta y que todo esto es solamente un sinceramiento de precios en el corto plazo. Hay un tema, para mí, que lo escuché en estas semanas en el mercado, que es bastante nocivo para la gente, que es, estamos viendo un mundo, o el marco de la macroeconomía en Argentina sigue siendo heredada, ¿no? Sigue siendo peronista, kirchnerista, intervencionista. Sí. Pero se soltaron los precios. O sea, hay muchos sectores que tienen margen como para hacerlo porque están autorizados a aumentar los precios. Entonces no tenés en ese contexto un aumento de la competencia. O sea, no hay ingresos de productos, por ejemplo, importados, que empiecen a competir con los precios domésticos de los fabricantes locales, con lo cual tenés un aumento de precios y con un tipo de cambio que está estable, un aumento de precios en dólares, una inflación en dólares. Con lo cual, en muchas cosas, hay muchos sectores que se vuelven muy poco competitivos porque los insumos les están aumentando en dólares, quizá pagan por un insumo más caro de lo que pagarían afuera, con lo cual estás en el peor de los mundos, ¿no? Están liberando, siendo libre mercado, pero en un contexto que todavía sigue siendo intervencionista, con lo cual
había un banquero que me decía... La inflación no solamente es la emisión monetaria, es una búsqueda de una competencia más directa que por ejemplo, vas a la góndola de un supermercado y encuentres, por ejemplo, muchas marcas de leche y no dos. Eso también te hace a la inflación, ¿no? Exactamente. Esa es la competencia. Claro. Que obviamente estaban atrasados los precios, ¿no? En los últimos meses, y está bien que quizá que algunos sectores se ven en la necesidad de recomponerlo para no perder margen, para que no haya desabastecimiento. Pero el tema es que cuando no tenés una libre competencia, sobre todo porque no abriste, porque tenés una economía todavía cerrada, entonces tenés también el poder del fabricante local de ir ejerciendo ese... De imponerte precios. Exactamente. Había un banquero que me decía esta semana, mirá que acá liberaste a los cazadores, pero estamos todavía en el zoológico. O sea, ese es el problema. O sea, tenemos un contexto, unas condiciones en donde si vos das mucha más libertad, manteniendo este mismo contexto, podés pero llegar el gobierno a se va a traicionar en sus orígenes de intervención del Estado. ¿Cómo? El gobierno no se va a traicionar en sus orígenes ideales en Claro, la intervención del Estado. Es que ese es un plan que está, o por lo menos la visión en este momento del mercado, es como que está deshilachado, ¿no? Porque se resolvió avanzar sobre muchas medidas drásticas que tienen que ver con la ideología o el marco, o el background teórico que tiene este gobierno, que es, sí, el libre mercado o la desregulación. Pero hay un montón de temas cambiarios, monetarios, sobre los que todavía no se avanzó. Entonces, y que sobre los que están a mitad de camino. Entonces, por ejemplo, si hay una idea de avanzar con un shock fiscal, de ir haciendo el ajuste, y eso para los mercados es bueno, pero si al mismo tiempo vos estás manteniendo las restricciones, o sea, con el shock fiscal vos podés generar mucha confianza si lo lográs, ¿no? Para el mercado sobre todo. Pero si al mismo tiempo te falta plan monetario, no podés tener un tipo de cambio libre, no abriste el cepo. Entonces, hay muchas cosas que se quedan a mitad de camino y al final no podés enviar ninguna señal concreta al mercado como para que empiece a creer en el programa. Ahora, Nacho, ¿qué pasa si se aprueba, si queda vigente, digamos, el DNU, si se llega a aprobar la ley de ómnibus tal como llegó al Congreso? Yo creo que va a tener varias modificaciones porque así como está no la van a aprobar a libro cerrado. ¿Va a ayudar a la economía? ¿Vos crees que aprobar eso puede ayudar a bajar en el corto plazo la inflación? Es que justamente un poco a eso quería decir, que es todo este programa de desregulación debería ayudar como atenuante a todo esto que estamos viendo en el frente inflacionario. Y si abrieras el comercio exterior, también, por ejemplo, podrías, por el ingreso de las importaciones de mayor cantidad de productos, también tener un atenuante por ese lado. El problema es que acá hay muchas condicionalidades todavía. O sea, el shock fiscal que buscaron hacer, todas estas medidas drásticas que buscan convencer al mercado, todavía están puestas en duda porque no se saben si se van a poder materializar, porque decidieron empezar por la parte más difícil, que implica negociaciones o que por lo pronto que no genere conflictividad en las calles, pero también que en el Congreso vayan aprobando todas estas cosas. O sea, la palabra es confianza. Sí, te hago la pregunta inversa a la de Lourdes. Sí. ¿Qué sucede si al revés? Vimos muchísimos traspiés judiciales la primera semana del año. ¿Y qué sucede si finalmente las reformas del gobierno no se convalidan en el Congreso? DNU, en términos judiciales, y también en el Congreso, y también la ley ómnibus. ¿Qué pasa con la confianza internacional? Bueno, ese es el tema, que es, decidiste avanzar por la parte más difícil del programa, que sí podía generar alguna buena respuesta de parte de los mercados, pero justamente es tan difícil que hasta ahora no está garantizado. Y lo otro, que quizá era lo monetario o lo cambiario, que no necesitaba ningún debate, era solo una decisión que se podía hacer de un momento a otro, porque subir, bajar la tasa, cambiar el programa monetario, liberar el cepo, todo eso era una decisión que no tenía que votarse en el Congreso. Entonces, si buscabas algún tipo de señal por ese lado, quizá podrías haber encontrado más rápido una respuesta de parte de los mercados. Pero ahora el programa prácticamente no empezó porque hay muchas cuestiones de fondo, muchas reformas que se quisieron hacer, que tratan de generar credibilidad, pero que todavía no se pudieron materializar. Entonces, todavía el mercado está muy expectante. Hubo una buena respuesta el primer mes, pero ahora ya empezás a notar mayor presión. El veranito en el financiero que tuvimos en diciembre. Exactamente. ¿no? Bueno, por eso se ya despertaron los dólares financieros. Exacto, se terminó. O sea, ahora lo que estamos viendo es que vienen 2 meses de mayor presión cambiaria, por lo menos si uno se guía por las expectativas del mercado. ¿Y qué sucede
con el segundo semestre. Hablábamos con Gaby en el pase, ¿no? Quizás El la famoso frase segundo no es tan semestre, feliz, claro. ¿no? Porque nos rememora a un fracaso en un segundo semestre de No, Mauricio pero es Macri. que ¿Se puede hablar de una tendencia a la baja para un segundo semestre de la inflación? Porque es lo que se nos atraviesa a todos por igual. Mira, sí, es verdad que en algunos reportes Porque vi unos reportes en Sí. redes sociales. Sí, de hecho, por Hablando ejemplo, quizás un solo dígito para diciembre. sí, y están previendo también un levantamiento del cepo cambiario para abril. Pero bueno, pero todo esto que estamos hablando se tiene que materializar, o sea, tiene que avanzar toda esta desregulación que quieren en el Congreso, toda la suba de impuestos. Por ejemplo, hay muchas cosas para cerrar el déficit fiscal que todavía tienen que someterse al Congreso y, no sé, el aumento de retenciones, o sea, ese tipo de cosas permiten dar una señal de reducción del déficit, pero por ahora no se sabe si van a pasar o no. Entonces, todo depende de eso. En Argentina, sabemos, o sea, 6 meses es largo plazo, ¿no? Sí. En ningún país es así, pero en Argentina es un plazo demasiado largo como para conjeturar algo. No, y hablando un poco de lo que vos decías más temprano sobre la confianza internacional, digo, también tenemos un país en el cual es muy difícil confiar. Viene una empresa acá con ciertas reglas de juego. En 3 años te cambiaron las reglas de juego. Sí. Entonces también es muy difícil confiar en el país. Yo creo que el gobierno busca que las empresas vengan a invertir a la Argentina, pero no es tan fácil. Lo mismo que blanqueo. Sí. Vos decís, bueno, voy a blanquear plata, no sé, yo no tengo que para blanquear, pero una persona que tiene. Y mañana te cambian las reglas de juego y estás en un proceso judicial por haber blanqueado. Exacto. Ese diagnóstico es el que tenía Milei antes de asumir y por eso promovía la dolarización. Porque la dolarización justamente era una manera de mostrarle al mundo, al mercado, que no ibas a salir de esa política monetaria nunca más. O sea, era un corset, porque la dolarización es muy popular en la gente, termina siendo muy popular en la gente y la gente al final termina exigiéndole a cualquier gobierno, por populista que sea, que mantenga el mismo programa o el mismo esquema de dolarización. Con lo cual compromete al gobierno a no generar ningún desmadre en lo monetario, no cambiar las reglas en lo monetario, en lo cambiario. Pero eso cambió. O sea, directamente cuando deciden que Ocampo no esté al frente del Banco Central y desembarque Caputo, prácticamente parece que hay un plan de transición que es muy diferente. Si bien todavía siguen hablando de la dolarización, por ahora no se sabe qué es lo que va a hacer el Banco Central, no hay ninguna señal. En 20 minutos arranca una reunión muy importante del Ministerio de Economía, amén de que trabajaron todo el fin de semana, ¿no? ¿Qué podemos esperar del vínculo o el nuevo vínculo con el fondo, teniendo en cuenta que al fondo también le interesa y muchísimo tener a Argentina de aliada, porque es el máximo deudor del organismo en términos históricos, ¿no? Sí, bueno, obviamente con la vocación de ayudar, seguramente, porque el programa que proponen es mucho más restrictivo que el anterior. O sea, Milei está dispuesto a hacer un ajuste mucho mayor que el que le pide el fondo. Quizá los 3 escenarios que se pueden ver a partir de esta reunión es que no haya desembolsos nuevos y que entonces el esquema de ahora implica que la Argentina tendría que pagar 3.000 millones de dólares adicionales de los desembolsos que recibe, tiene que pagar 3.000 millones por vencimientos con el fondo durante este año. La segunda opción, que es la que está esperando el mercado, es que el FMI sea como más condescendiente en eso y le desembolse 3.000 millones más, como para que en términos netos no haya pérdidas de reservas para la Argentina. Y después, algo que sorprendería muchísimo es que les dé nuevo dinero, fondos frescos, como para asegurar el financiamiento, de hacer un programa mucho más amigable para la gente que lo que estamos viendo ahora, ¿no? Necesitaría el gobierno justamente para evitar que este programa sea tan duro para la gente, necesitaría dólares frescos, algo como para ir atenuando o compensando. Argentina tiene que pagar 7.600 millones en este vencimiento 2024. ¿Existe la posibilidad de patear esos pagos? Ya venimos pateando varias veces. Con el fondo. No, con el fondo. O ya hay que cumplir este vencimiento sí o sí. Sí, en realidad lo que va a haber es un rediseño del programa y dólares como para afrontar esos vencimientos, con lo cual de alguna manera el efecto es el mismo, si patear o no, o sea, te están ampliando el programa para poder cumplir con los vencimientos de corto plazo. Y un espaldarazo a partir de abril, posiblemente que provenga de la cosecha, a diferencia del año pasado, ¿no? 2023 afectado por la sequía, dólares frescos que seguramente van a ser muy importantes. No te digo que van a ser contundentes para compensar
todo el déficit que hay en términos de reservas de dólares, pero quizás es un aliciente, un espaldarazo para el gobierno. Quedó claro que es la apuesta del gobierno, llegar a la cosecha con un puente, o sea, un programa que le vaya sirviendo en la transición, pero que decidieron no tomar medidas drásticas en lo cambiario y en lo monetario, justamente a la espera de la llegada de los dólares de la cosecha. Vuelvo al tipo de cambio, ¿no? De evaluación, llegando al 800, ahora actualizado 8.33,50 al Banco Nación, el oficial, ¿no? Sí. Se devaluó de más inicialmente para evitar justamente una nueva devaluación comenzando el año, marzo, abril. Ese fue el objetivo del gobierno, jugar a una devaluación mayor y evitar que quizás ahora se amplíe un poquito más la brecha, ¿no? Pero que la brecha no se dispare. Sí, fue la apuesta de generar una sobrereacción en el tipo de cambio de manera que ellos tuvieran tiempo, incluso con el mensaje, la señal de que iban a mantener el crawling, lo que se llama el crawling peg, que es el ajuste mensual que van haciendo, que estuviera muy por debajo de la inflación y que entonces de esa manera el tipo de cambio sirviera como un ancla para los precios, pero se sabía que los niveles de inflación iban a ser tan altos que esa competitividad se iba a perder muy rápido, que prácticamente en marzo o abril ya puedas estar en los mismos niveles en los que estabas originalmente, con lo cual si mantenés las restricciones todo, va a haber más presión sobre la brecha cambiaria, más presión sobre los tipos de cambio paralelos. Se conocieron datos muy alarmantes sobre consumo, ¿no? Casi un 50% en merma del consumo en los últimos meses. Hablando de estrategias y objetivos, ¿no? ¿Es un objetivo, quizás una posibilidad? Bueno, estamos en esta inflación, ya lo dijo el propio gobierno, ¿no? Estancamiento económico y alta inflación. Enfriar la economía para que los precios se estabilicen y después recién arrancar otra vez como un segundo periodo. Sí, es eso. O sea, la única manera de frenar la inflación, y lo vemos en cualquier país del mundo, es con recesión. O sea, vos lo que hacen en general, nosotros decidimos hacer el ajuste fiscal, pero otros países suben la tasa de interés de manera de encarecer justamente, de retirar dinero de la economía, y eso implica, es muy negativo para la actividad y es la única manera de frenar la inflación. Y de hecho, lo que estamos viendo en este momento es una caída de los ingresos reales de la gente muy fuerte y que es justamente lo que le va a quitar combustible a la demanda y le va a quitar la posibilidad a los que van ajustando los precios de ir haciéndolo, ¿no? Entonces, la caída de la actividad, la recesión, es la única manera que se está viendo en este momento que tiene el gobierno como recurso como para frenar la inflación. Pero con consecuencia en otras variables de la economía, ¿no? Dícese, claro, en realidad, desocupación, pobreza. Exactamente. Inevitable. Se supone que en el largo plazo un encarrilamiento del programa debería generar mejores expectativas y entonces que pueda haber una recuperación de la actividad. Pero obviamente, sobre todo en algunos sectores, hay una caída muy fuerte de los ingresos que termina conspirando contra este nivel de consumo. El tema es que la apuesta quizá al principio era que este reacomodamiento de la economía terminara favoreciendo a algunos sectores, haciéndolos más competitivos y que entonces, por ejemplo, los sectores con mayor perjuicio en la actividad, que desplazaban puestos de trabajo, vieran que esta fuerza laboral era reabsorbida por otros sectores a los que le habías mejorado las condiciones, como por ejemplo el agro o el turismo, ¿no? O sea, pero bueno, el tema es si con el programa a mitad de camino ya lograste que estos sectores se reactivaran, ¿no? Todo es una cuestión de tiempo y confianza, como decíamos recién, ¿no? Exactamente. Quizás nuestros tiempos, el tiempo de los argentinos es diferente a las expectativas que tiene el mercado, Sí, los tiempos que requiere una economía para sanar. Estamos hablando de una economía que está enferma. Sí, de gobernabilidad, del margen que en todo sentido la gobernabilidad, ¿no? El margen que tenga Milei para poder aplicar todas estas medidas en la clase política y en la gente. El nivel de tolerancia de la gente también es importante. Claro. Es muy Porque a bajo. veces Hoy es muy bajo el nivel de Es que tolerancia. tener niveles de ingreso mensuales promedio de 200, 300 dólares Claro. sería un Muy gesto bajo. patriótico de parte de la gente de ir permitiéndola, que de hecho lo vemos, ¿no? O sea, cuando hablamos con nuestros pares, en general hay mucha gente que está dispuesta a convalidar un ajuste y es impresionante, ¿no? Con los niveles de ingreso que tiene la Argentina, que los argentinos le hayan dado ese poder al gobierno para que lo haga, ¿no? Pero bueno, igual existe en algún momento el límite, ¿no? Recién hablamos de competitividad, ¿no? La necesidad de inversiones para que haya quizás más productos en la góndola, menos inflación, que haya una economía más sana.
Este tipo de cambio, bueno, el oficial, ¿no? ¿Es un tipo de cambio competitivo o falta todavía? Depende para qué sector siempre y depende de los impuestos que tengan adentro, porque para el agro está demostrado en la historia argentina que el tipo de cambio flotante le sobra al agro, el tema son las retenciones, ¿no? Y con todo es así. Ahora, por ejemplo, creo que en el sector turístico está afectando más lo que es el dólar MEP, ¿no? Porque cuando viene un turista extranjero se le aplica el dólar paralelo. Ese tipo de cambio es competitivo. El 800 habría que ver el efecto de la inflación de diciembre, pero en principio, en términos históricos, estaba muy por encima del promedio de Argentina, con lo cual era un tipo de cambio bastante ventajoso. El tema es, después, claro, cuando el gobierno le aplica retenciones, que de hecho lo hizo para sectores que no están acostumbrados a pagar retenciones, ¿no? Incluso dentro del agro. Va a tener que desarmar en algún momento el esquema de retenciones. Eso es lo que prometió. Porque además fue promesa de campaña. Exacto. Reversión de ganancias ahora con modificatoria. Por eso decías, ¿no? Quizás un primer tiempo y un segundo tiempo, ¿no? Una estabilización de los valores macroeconómicos para después hacer esas reformas establecidas en campaña. Sí, había otro tema que por ahí es interesante, que es el programa económico anterior. La visión o la hipótesis que tenían en Argentina tiene un problema institucional tan grande que es muy difícil avanzar con las reformas desde el primer momento sin haber logrado algo de capital político. Por ejemplo, ¿no? El plan de Ocampo inicialmente era levantar el cepo, ir hacia la dolarización, hacer los ajustes de precios relativos. Pero ¿por qué ir a la dolarización muy rápido? Porque en Argentina no tenés nunca margen para ir por las reformas estructurales y entonces lo que necesitas es que el gobierno acumule capital político bajando de un plumazo la inflación. Y la dolarización es muy efectiva y de un momento a otro cae muy rápido la inflación. Con ese capital político entonces el gobierno encuentra margen para hacer las reformas. Pero ellos decían, si vos no lográs acumular ese capital político, nunca vas a poder hacer las reformas estructurales que necesita Argentina. De hecho, Menem las hizo después de aplicar la convertibilidad. Y lo que estamos viendo ahora son justamente las dificultades que está teniendo el gobierno para llevar adelante las reformas estructurales, que pueden salirle bien o no, pero obviamente estamos viendo muchas dificultades porque aprovecharon el capital político del primer mes de gobierno, en donde se supone que el presidente recién asumido... la legitimidad de origen versus las minorías que tienen ambas cámaras, ¿no? Y quizás en ese choque es donde quizás no pueden avanzar las reformas. Quédate, Ignacio. Sí. Un placer hablar con Ignacio, porque tenemos más preguntas sobre economía, sobre la macro, pero también sobre la micro, ¿no? La que nos atraviesa a todos por igual. Volvemos con Lucas Jerez con información de la política, ¿no? Este encuentro tan importante en la Casa de Gobierno, Ministerio de Economía. Lucas, buenas tardes.